En Santa Lucía, los festejos por los 125 años de Peñarol terminaron con 3 jóvenes heridos de bala, uno de ellos de gravedad, cuando otros jóvenes, identificados con camisetas y camperas de Nacional, los atacaron a tiros en el momento en que celebraban junto a otro medio centenar de personas en la esquina de la calle República Argentina y Rivera de esa ciudad del departamento de Canelones. Según informa El País, personal policial de Canelones aseguró que ya se tiene una línea de investigación de quienes pudieron haber sido y todo apunta a hinchas de Nacional vinculados a las barras bravas. Se estima que en muy poco tiempo serán detenidos porque la policía está casi segura de quiénes son y probablemente hoy puedan ser interrogados y llevados a la justicia. Mientras tanto, ¿qué pasó? Bueno, el Club Atlético Peñarol indicó, mediante un comunicado, que en las próximas horas se llevarán a cabo contactos con el Ministerio del Interior para poder identificar a los hinchas que fueron protagonistas de disturbios en las inmediaciones, por ejemplo, de La Rambla y Avenida Brasil, donde se concentraron los festejos. En caso de que sean socios, los sancionará. ¿Sí? A ver, Antonio, ¿estamos al aire? Nosotros dos. Sí. Yo digo, empiezan hablando los aurinegros. De lo que uno es hincha, creo que no. Digo, este es un episodio más que demuestra, hasta dónde se ha llegado el problema de la degradación de todo el entorno del fútbol. Se ha encanallado de una manera en estos últimos años que creo que la racha viene de Argentina, ¿no? De ver un poco la televisión ha traído esas barras bravas argentinas que se han utilizado además para hacer disturbios, incluso para pesar políticamente. Y yo lo que creo aquí es que ni los clubes ni las autoridades policiales están haciendo lo que deben hacer. Yo he ido al Estadio Centenario y veo la barra de la Ámsterdam y yo sé que voy ahí al centro de la barra de la Ámsterdam, saco 20 tipos y ahí termino con el problema. Les prohíbo la entrada definitiva de estadio, los investigo y probablemente meta unos cuantos en la cárcel. Y con eso acabé con el tema. Y los tienen individualizados, tanto los clubes, Peñarol y Nacional, tienen individualizados a su gente brava y la policía los tiene individualizados porque tienen las cámaras y porque los han filmado y porque son los que van siempre. Los depósitos, además, era previsible. Hace 10 años que está ocurriendo los depósitos, que van y festejan en la Avenida Brasil de la Rambla, cosa que me parece muy legítima. Tienen todo derecho a elegir el lugar que quieran para festejar, pero se sabe que rompen todo. Bueno, si rompen todo, hagamos una presencia policial fuerte, preventiva, como se hace en los países civilizados. Cuando se sabe que puede haber lío, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en Francia, en Estados Unidos, en España, en Rusia, en cualquier país más o menos desarrollado? Ponen mucho efectivo policial, mucho. Ponen carros lanzaguas para que el que está para romper un vidrio, para robar un auto, sepa lo que le puede pasar. Entonces se hace un despliegue preventivo y no ocurren esas cosas. Sin embargo, se sabía que iba a ocurrir en Pocitos, sin embargo se dejó, la policía intervino después, pero hubo vecinos con los autos rotos, vidrieras dañadas, robos. Además yo vi ayer un kiosco de la Rambla lo saquearon totalmente. Apedrearon autos que pasaban, a un motorista que pasaba le pararon la moto, le quisieron robar la moto, le sacaron los zapatos, todo filmado por las cámaras a vista y paciencia. Los vecinos filmaban desde arriba, nadie intervenía. La policía sabía que se iba a hacer ese acto en la Rambla y tardó los 10 minutos fundamentales para llegar allí. Cuando llegó, por supuesto, se acabó la historia. Y yo diría, si hay otra cosa que hay que ejemplarizar es, si la policía tiene identificados a los de Nacional, cosa que dudo que los tenga identificados, pero si los tiene identificados, que los detenga ya y que pasen a la justicia para ser procesados y condenados por homicidio. Y si tiene, creo que 14 o 15 personas detenidas, yo creo que hay que aplicar el rigor, sobre todo que sea ejemplarizante, para que los otros 1.000 o 2.000 personas que estaban allí sepan que si el año que viene lo vuelven a hacer, les puede costar unos meses de cárcel. Ahora, si los dejamos ir, como siempre pasa, los fichamos, fueron procesados sin prisión y se van, mañana salen de vuelta y lo repiten. Bueno, yo soy hincha de Peñarol y me da vergüenza esta reiteración, porque además la veo, ya le adelanto una investigación de inteligencia profunda que yo hice para la policía, se la doy gratis. El año que viene, la misma fecha, van a estar los mismos delincuentes en el mismo lugar, rompiendo los mismos lugares. Exacto. Ya pasó varias veces. Por otro lado, en la esquina estaba la Guardia Republicana, que fue la que intervino después. Pasaron todas las cosas y después intervino. Por lo tanto, yo creo que acá es notorio de que la actividad que ha concentrado socialmente la mayor violencia de este país, aunque hay otras zonas de violencia, es el fútbol. Después viene otras expresiones, deportivas, pero es el fútbol. En un país donde la política, que fue fuente de graves guerras civiles, se ha hecho la cosa más civilizada en todo sentido, que tenemos que agradecernos a nosotros mismos,
lo que demuestra que son problemas de cultura, el fútbol se ha transformado en el reducto de los delincuentes. Son pocos. Está mal extenderlo, pero se extiende por razones obvias. Entonces, además de la batalla que hay que dar, además de esas cosas, hay cosas absolutamente, presidente, hay que agarrar a los responsables del baleo criminal. A ver, es un horror por donde se lo mire lo que pasó en Santa Lucía, además de cobardes totales, fueron armados, primero pasaron por Canelón y como había mucha gente, decidieron ir a un lugar donde hubiera menos gente festejando, a un pibe de 19 años está entre la vida y la muerte, entonces a esa gente hay que procesarla con todo el peso de la ley, y los cómplices también, porque es un clima en el que se genera gente que va armada a una cosa de esa, y a los de Peñarol, ¿no? O a los del cuadro que sean, porque los de Nacional también balearon desde un... Hay que procesarlos con prisión, porque es una reiteración real de violencia, que no importa que rompas un vidrio, importa el clima. Le tiraron piedras a gente que si le hubieran pegado en serio a alguno de los autos eso, era para tragedia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir este tema. En las próximas tertulias tenemos que discutir si vamos a aceptar así impunemente que esto sea un episodio más, porque el año que viene va a pasar lo mismo. Yo creo que esto es muy grave, no es la primera vez que pasa preferentemente con Peñarol, pero también pasa con Nacional y con otros cuadros, pero creo que es un tema que en lo que se respecta a causas y actores supera el tema del fútbol. En estos episodios de violencia las causas van más allá, no tiene que ver solo con el fútbol, hay una violencia enquistada en la sociedad toda, que evidentemente en el fútbol consigue una vía de escape. Y los actores, muchos de estos muchachos que estaban en la Rambla ayer, ni siquiera van al estadio. Cuando vienen los festejos, se ponen la camiseta, serán hinchas del cuadro o no, y bajan a hacer cualquier cosa. Ahora, más allá de que existan otras causas, lo cierto es que el fútbol puede hacer cosas. En Inglaterra, por ejemplo, hace 15 años, tenían alambrados enormes y eran las hinchadas más violentas del mundo. Había muertos todos los años. Hoy por hoy, en Inglaterra, se juega sin alambre y no pasa nada. O sea, si el fútbol logró en ese país transformar la violencia extrema que existía, donde decenas de muertos en Holanda en un partido con la Juventus. Si han logrado transformar, quiere decir que el fútbol acá puede lograr. Eso permitirá que por lo menos en los estadios exista otro clima y otra realidad. Eso no va a impedir que algún energúmeno vestido con alguna casaca partidaria fuera del estadio, en la Rambla o donde sea, haga cualquier atropello. Y ahí tendremos que actuar como sociedad frente a un hecho de violencia, como tantos hay, y donde evidentemente las soluciones no son fáciles, porque esta violencia surge de problemas sociales y económicos, se traslada a temas de falta de actuación policial eficiente, se traslada a una justicia que no siempre actúa con la celeridad y con la eficiencia necesaria. Y severidad. Y se traslada también al ámbito filosófico legislativo. Bueno, hay oyentes que marcan eso, los responsables clarísimos, señores de las leyes del Parlamento. Porque cuando tú decís que los metan presos por esto y aquello, nos olvidamos que ahora se está luchando para lograr hacer más severas algunas penas de delitos de algún tipo, y buena parte, no toda, pero buena parte de la bancada del Frente Amplio, incluso contradiciendo al presidente Vázquez y los acuerdos que se lograron en seguridad, se niega a votar esas leyes. O sea, es contradictorio el discurso de que vayan presos y que haya severidad, porque esto es reiteración y esto es aquello, esto es aquello, esto es aquello. Justamente a nivel del partido gobierno existe otra posición al respecto. O sea que esto, y no digo que sea el culpable del problema eso, digo que esto es un combo de cosas. Combo. Problema social, problema económico, problema educativo, problema de políticas frente a la violencia y problema de posiciones filosóficas de quienes se niegan de alguna manera, por motivos que podrán ser válidos o no, eso lo discutiremos otro día, a hacer que las sanciones sean más severas. Sí, yo creo que dentro de ese reconocimiento de multifactorialidad en la explicación de estos fenómenos recurrentes, sistemáticos, yo diría con incapacidad de prevenirlos, lo cual es realmente preocupante que se sea. Si uno mira la experiencia, por ejemplo, europea, en Gran Bretaña, o la experiencia con la violencia en el fútbol y en las hinchadas, y mira cuáles fueron las herramientas principales son algunas que aún no se han puesto en marcha en las instituciones de fútbol.
y que tiene que ver con que no es un tema solo de leyes, no es un tema de represión, no es un tema de que las instituciones tengan la capacidad de autosanearse para generar condiciones diferentes en lo que tiene que ver con su funcionamiento. Entonces yo creo que ahí hay que buscar romper con una resistencia que tiene que ver con los bloques de poder. Vamos a entendernos, las barras de aliento es un secreto a voces. Ponen o sacan jugadores, cobran regalías por su incidencia respecto a la composición del club. Reciben entradas gratis, todo eso. Sí, pero, y amenazan a los dirigentes. Sí, amenazan a los dirigentes. Yo digo, si no se rompe desde las propias instituciones, yo no entro a la discusión de lo público y lo privado, entro al papel que las instituciones tienen para el tema, porque a mí me parece que es absurdo establecer diferencias entre qué cuadro, Peñarol o Nacional. Pero cuando uno mira la magnitud de los problemas, y lo mira en todos los cuadros, no solo en los cuadros grandes, el hecho de que haya una directiva, una conducción política y un proyecto deportivo-cultural hace o no a las condiciones para que estos temas se regulen. O sea, la represión, la prevención del delito, etcétera, son herramientas, sin duda, a las cuales hay que tenerlas presentes, pero son una condición insuficiente del problema de fondo, que es romper con los bloques de poder que en las instituciones se constituyen, se enquistan y generan una situación absolutamente difícil de manejar. O sea, iba a haber festejos. ¿Hay alguna dificultad en el marco de esos festejos para hacer festejos institucionales, regulados, en los cuales se tiene control de cómo se va a hacer? O sea, hay cosas que están inventadas hace mucho tiempo. Un festejo se puede hacer, un festejo no es. Pero lo hacen igual los dos, En uno van los institucionalizados y en otro van los otros, Te lo puedo pero tenés que. Pero sí, porque había algún festejo previsto por Peñarol oficial, ¿no? Bueno, de hecho, hacer el campeón del siglo. Si generaste un espacio. Si generaste un espacio para un festejo institucionalizado, podés moverte de otra manera con el tema de festejo en cualquier lugar, porque pero ahí es crónica de un resultado anunciado. Yo empezaron los cohetes a las 12 menos cuarto y empecé a imaginar lo que se venía. No hay dos maneras de verlo. Entonces, si cualquiera en su casa, en su pequeñez, está previendo eso, yo entiendo que eso, desde el punto de vista de la conducción de una política pública, se podría prever también. Con 50 policías parabas todo. Claro, yo creo que hay que reconocer que Peñarol hizo un esfuerzo, exhortó a la tranquilidad, pero además definió lugares para el festejo. Y la Rambla no era. No, la Rambla no, eran las sedes partidarias, los ámbitos partidarios. Ahora, evidentemente, la directiva Peñarol no puede hacer nada con que se junten 30 y vayan a la Rambla de Positos, de Carrasco o de Malvin. Bueno, ahí es un tema de la policía, obviamente.